Familia, muy buenas tardes. Qué gusto verles. Como decía mi esposa, es un placer, es un honor poderles ver a cada uno de ustedes. Algunos andan fuera aprovechando estos días feriados, pero estamos contentos por la vida de ustedes que nos honran con su presencia y aprovechando lo que de acuerdo al calendario se festeja el día de hoy, o se celebra más bien dicho, la resurrección de Cristo. Me gustaría hablar un poquito acerca de eso, de la resurrección, y yo sé que la mayoría de nosotros tenemos un concepto de lo que es la resurrección, pero te quiero hablar de tres realidades que disfrutamos gracias a esa resurrección. ¿Por qué es importante, familia, hablar de esto? Bueno, yo apunté algo aquí para que no se me fuera a olvidar, pero es importante porque muchos ven la resurrección de nuestro Señor Jesucristo como la fase final del sacrificio que Él hizo en la cruz. Hay mucho creyente que tiene este concepto únicamente como un acto, como un evento histórico. Repito, como si la resurrección fuera parte del paquete del sacrificio de Cristo. Y hay una realidad en eso, hay una verdad, sí, pero no es la realidad de lo que el ser humano puede percibir o ver a través de una mente no renovada. Porque es importante, porque la realidad no es solamente que fue el fin de la cruz, sino que fue el inicio de una nueva creación. La resurrección marca el inicio de una nueva creación. No solo Jesús fue el que salió del sepulcro, sino que también nació una nueva forma de vida para todo aquel que le recibe como su único Señor y Salvador. Dios no solamente quiso sacar a Jesús de la tumba, sino que también quiso sacar al hombre de la naturaleza de pecado. Esa es la razón por la cual, familia, es importante entender el significado a profundidad de lo que es la resurrección. Vamos a estar mirando ahorita algunos versículos, pero ciertamente el apóstol Pablo nos dice que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Y ojo con esto, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Porque la fe de todo creyente, porque la fe que todo hijo de Dios debe desarrollar, no es una fe únicamente para salvación. Es una fe para creer lo que Dios dice de mí. Es una fe no para crear cosas. Es una fe para que lo creado venga a la realidad de mi vida. Lamentablemente, en el término de la fe, por no entender los términos correctos de la resurrección, la mayoría de los creyentes se nos ha enseñado a desarrollar fe para pedir. La mayoría del creyente ha desarrollado fe para pedir y le pide cosas a Dios, como lo hemos mencionado, y no duda. Es que se han apropiado bien de la escritura, donde dice todo lo que le pida al Padre creyendo, Él me lo va a dar. Y esa es la fe que la gente ha desarrollado. Pero la escritura nos dice, Pastor Toto, que el Hijo de Dios, que opera bajo las realidades del nuevo pacto, el Hijo de Dios que ha desarrollado un entendimiento escritural, el Hijo de Dios que todos los días Cristo va siendo formado en él, ha cambiado su mentalidad y se ha enfocado, Rosita, no en desarrollar una fe para pedirle a Dios, sino se ha enfocado en desarrollar una fe para vivir en la realidad que Dios dice que somos. Yo ya no tengo que pedir que Dios me bendiga. Yo tengo que desarrollar fe para entender que soy bendecido. Entonces, es un hilo muy delgado,
pero el resultado es muy distinto. Ahora, 3 realidades que disfrutamos gracias a la resurrección de Cristo. Y recuerde que aquí estamos de alguna manera interesados a ir caminando y aprendiendo juntos. Si usted, a través de lo que estoy enseñando, tiene alguna duda, alguna pregunta o algo no le cuadró, puede levantar su mano, hacemos una pausa y nos tomamos el tiempo para aclarar. El objetivo de Familias de Reino no es llenarnos de conocimiento. El objetivo de Familias de Reino es llegar a un entendimiento. Entendimiento. Entonces, la resurrección de Cristo no es algo, dile a la persona que está a tu lado, no es algo. La resurrección de Cristo es una realidad que define la vida del creyente. No es algo para celebrar únicamente o para recordar. La resurrección es la realidad que define la vida del creyente. Pablo lo dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, una escritura muy mencionada en este lugar. Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Cuál es la garantía de que nosotros podemos decir que somos nuevas criaturas? ¿Cuál es? ¿Que la Biblia lo dice? No. La garantía que somos nuevas criaturas es estar en Cristo. Y si Cristo no resucitó, no hubiéramos sido o no somos nuevas criaturas. Pero como sabemos que Él resucitó, como sabemos que las Escrituras dan testimonio que Él resucitó, entonces yo puedo de alguna manera no solo comprobar, sino disfrutar la realidad de mi nueva identidad en Cristo Jesús. Primer beneficio, hay muchos más, pero por el tiempo no quiero alargarme. Primer beneficio, quiero, repito, enfocarme en 3. Primer beneficio de entender el significado de la resurrección. El primer beneficio es que nosotros logramos entender que no es solamente un evento histórico, sino que es una victoria espiritual. La resurrección nos debe de llevar a entender que al Cristo levantarse de la tumba, al Cristo resucitar de entre los muertos, nos otorgó una victoria espiritual. ¿Por qué razón? Mire lo que dice Juan, capítulo 11, versículo 25, si lo puedes poner, Nicole, por favor. No es solamente un evento histórico, es una victoria espiritual. Cristo lo declaró de esta manera en Juan 11, 25. Creo que la mayoría lo conocemos, pero lo que Cristo expresa allí es algo que a veces no hemos logrado comprender, donde Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Dice por allí, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esta palabra muerte que menciona aquí, es importante comprenderla, porque Jesús le estaba declarando esta palabra a gente viva que lo estaba escuchando, a gente que tenía una vida natural, una vida biológica, una vida que le permitía escuchar, pero la gente no comprendía a lo que Jesús se refería. La muerte que Jesús menciona aquí es la muerte que significa separados de Dios. Lo mismo como lo hemos venido hablando que pasó en el Edén, cuando Dios le dijo a Adán, el día que tú pruebes de este árbol ciertamente morirás. La palabra muerte allí es separación, es la misma palabra que Cristo está utilizando aquí. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque espiritualmente sin Cristo el hombre está muerto, si nosotros creemos en Él, vivimos. Entonces, el primer beneficio que nosotros adquirimos es que al Cristo resucitar, experimentamos
esta unión con Cristo. La muerte que nos separaba, Javier, ha sido destituida de nosotros. La muerte ha sido deshecha. Lo que nos mantenía separados de Dios a través de la resurrección, de la victoria de Cristo, venciendo la muerte, nos ha permitido ser uno con Él. Entonces, familia, esto no es solamente de gritar, brincar, danzar, aleluya, Cristo resucitó. Como con mucho respeto le digo, la mayoría de las iglesias lo hacen. Y está bien. Es alegría, es felicidad, es regocijo, pero no alabamos el acontecimiento, alabamos lo que hay detrás del acontecimiento. Él resucitó. Y al resucitar Él, hemos resucitado nosotros. ¿De qué? De muerte espiritual a vida espiritual. No estamos hablando, José, de una muerte física. Estamos hablando de una muerte espiritual, de una separación de Dios, que la Biblia menciona en todo el Antiguo Testamento, que ningún hombre pudo llamarse justo delante de Dios, que ningún hombre a través de su esfuerzo, a través de su meritocracia, a través de las obras, a través de esforzarse por cumplir la ley, ninguno pudo presentarse limpio, santo delante de Dios. Ninguno. ¿Por qué ningún hombre, ningún personaje del Antiguo Testamento pudo llegar a hacer eso? Presentarse delante de Dios como si el pecado nunca hubiera existido. ¿Sabe por qué? Porque el pecado que el hombre tiene no es lo que hace. El pecado que el hombre tiene es la naturaleza de pecado. Nosotros como seres humanos pensamos que el pecado son las acciones que hacemos. Y el pecado no son las acciones que hacemos. Las acciones que hacemos son el resultado de la naturaleza de pecado que hay en el interior del ser humano. Eso es lo que Cristo, a través de resucitar, vino y arrancó de nosotros la naturaleza de pecado. Para que ahora no seamos esclavos del pecado, sino que ahora tengamos responsabilidad de entender que todos los errores que yo cometo ya no es porque el pecado habita, sino es porque yo lo quiero hacer. ¿Me explico? Entonces, no es un evento histórico únicamente. Sí, creemos que pasó y estamos de acuerdo que hace 2000 años Él murió. Él fue a la cruz y lo sepultaron, pero estamos de acuerdo que Él resucitó. Y si no entendemos el resultado de su resurrección, muy difícilmente experimentaremos la realidad de lo que Él dice que somos. Nomás para que usted tenga una idea, porque sé que usted lee la Biblia y lo ha visto en algunos textos. La Biblia nos dice que somos bendecidos. Efesios capítulo 1 versículo 3, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. No solamente eso dice la Biblia. Romanos capítulo 5 versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. No solamente eso nos dice la Biblia, sino que también el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 3, del 4 en adelante, que tú y yo hemos sido hechos ministros competentes de un nuevo pacto. No solamente eso, también el apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios que tú y yo somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. No solamente eso, sino dice la Biblia, mi esposa lo leía en el libro de Romanos 13, donde habla del amor. Segunda de Corintios 12, donde dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? O sea, una garantía. Pablo dice, ¿quién? Tribulación, hambre, angustia, persecución, espada. ¿Quién? Nada. En Romanos, bueno, me fui. Romanos 8. ¿Quién? Nadie nos puede separar. Entonces, todas esas realidades, y solo estoy citando unas. El apóstol Pedro dice
en el libro de 1 de Pedro capítulo 2 versículos 9 y 10 que tú y yo somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, que tenemos un propósito, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. No solo eso, Pablo dice en el libro de 1 de Corintios capítulo 6, los últimos versículos, que todo aquel que se ha unido a Cristo, un espíritu es con él. 1 de Corintios 3, versículo 16 en adelante dice que tú y yo somos templo del Espíritu Santo. No soy oveja, soy templo. No soy un pecador perdonado, soy un hijo engendrado. Juan capítulo 1 versículo 12, mas a todo aquel que le ha recibido, Dios le ha dado el derecho, el poder de ser hecho hijo de Dios. Entonces, por mencionarte algunas cosas que la Biblia menciona que tú y yo somos, si no entendemos lo que es la resurrección, difícilmente lo vamos a poder disfrutar. ¿Por qué usted pudiera decir? Bueno, pongo este ejemplo. Romanos capítulo 6, versículo 14. Pablo dice de esta manera, porque el pecado, diga conmigo pecado. Dice, porque el pecado ya no puede enseñorearse más de mí. Si lo quieres poner, hija, Romanos 8, 14. Dice, porque el pecado ya no puede enseñorearse más de vosotros, pues ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, aquí no es como mucha gente ha malinterpretado la gracia, que la gracia es para que tú vivas como tú quieras. No, aquí hay otra cosa, Javi, que debemos de entender. Antes de la muerte y resurrección de Cristo, todo ser humano vivía bajo la ley. ¿Y qué era la ley? ¿O qué es la ley? La ley es la manifestación del carácter, de la esencia, de la personalidad de Dios. La ley decía lo que el hombre hacía, pero la ley no capacitaba al hombre para que dejara de hacer lo malo. La ley únicamente exhibía lo que el hombre hacía. Mataba, hurtaba, deseaba, robaba, daba mal testimonio, deseaba lo que el prójimo tenía, tenía otros dioses. O sea, la ley venía y decía, mira, esto es lo que a Dios no le gusta que hagas. Pero cuando leía el ser humano lo que a Dios no le gustaba que el hombre hiciera, la misma ley le decía al hombre, esto es lo que a Dios no le gusta que hagas, pero esto es lo que yo no puedo dejar de hacer. ¿Me explico? Por eso ahora Pablo dice, ya no estamos bajo la ley, o sea, ya no estamos en la condición donde no podemos hacer lo que Dios desea que hagamos. Ahora, bajo la gracia. ¿Qué es la gracia? Es Cristo viviendo en nosotros. La gracia es el favor de Dios. La gracia es el regalo maravilloso del Padre enviado a la tierra para que todo aquel que crea lo reciba como su Señor y Salvador. Gracias. Es la seña que me hacía mi esposa. Entonces dice Pablo, ahora ya no estamos bajo la ley. Ahora estamos bajo la gracia. O sea, Cristo viviendo en la vida de Vianey, Cristo viviendo en la vida de Nicole, Cristo viviendo en la vida de su servidor, podemos ahora cumplir lo que la ley dice que Dios desea que hagamos. ¿Me explico? Ahora en Cristo yo puedo perdonar. Ahora en Cristo puedo estar contento con lo que Dios me ha permitido tener sin estar deseando lo de mi prójimo. Ahora en Cristo no tengo dioses ajenos. Ahora en Cristo solamente tengo a un Dios, a un Señor y solamente a Él sirvo. Ahora en Cristo no deseo la mujer de mi prójimo. Ahora en Cristo no doy falso testimonio. ¿Por qué? Porque ahora en Cristo todo lo puedo.
Ahora en Cristo ya no habita en mí la naturaleza de pecado. Ahora en Cristo habita una naturaleza divina, la naturaleza que honra perfectamente al Padre. ¿Sí, Rosita? Entonces, la resurrección significa más que una muerte. La resurrección es la victoria espiritual. Lo que espiritualmente no podíamos hacer porque nuestra condición era muertos espiritualmente. Ahora en Cristo hemos sido vivificados. Ahora en Cristo tenemos vida. Mire esta escritura. Efesios, hija, capítulo 2, versículo 1 y 2. Mire lo que dice Pablo para pasar al segundo punto. Efesios, capítulo 2, versículo 1 y 2. Mire lo que dice. El 1 dice, y Él os dio vida. ¿Qué entendemos por la palabra os dio vida? Te dio algo, ¿cierto? Miren lo que dice. Y Él os dio vida cuando estábamos, ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados. Esta escritura, familia, nos debe de llevar a entender lo siguiente. No está hablando de una muerte física. Está hablando de una muerte espiritual. ¿Sí? Él os dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y mire la consecuencia de estar en esta condición. El versículo 2, hija. Dice, si lo entendemos bien, Lucas, lo que Pablo nos está diciendo, dice, en los cuales, ¿qué dice? Anduvisteis. Tiempo pasado. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Le hago una pregunta. ¿Usted es un hijo desobediente? Una pregunta. ¿Usted es un hijo desobediente? Si entendemos el contexto de la escritura, ahí hay una diferencia entre los hijos de desobediencia y los hijos de Dios. Porque los hijos de Dios, de acuerdo a nuestra naturaleza, ya no somos desobedientes. Esto es importante, porque aquí es donde entra el alto valor que tiene comprender la gracia de Dios. Ahora yo en Cristo, a través del beneficio de la resurrección, a través de la victoria espiritual, nadie puede obligarme a hacer lo malo. Nadie puede obligarme, escúcheme bien y no se me vaya a asustar, ni el mismo diablo tiene el poder de hacerme pecar. Esto es lo importante. Cuando yo peco es porque yo quise, porque mi concupiscencia, porque mi mente no renovada, porque mis deseos carnales, porque la falta de dirección de Dios en mi vida, porque la falta de madurez, porque la falta del desarrollo del gobierno de Cristo en mis emociones no se expresó, no lo dejé, yo decidí, yo actué, yo respondí, yo me dejé guiar, yo me dejé llevar por los impulsos. No es el diablo, ni tampoco el pecado. ¿Por qué? Porque en Cristo hemos sido libres del pecado. ¿Pero de qué pecado habla? De la naturaleza que producía en mí ser esclavo del pecado. Ojo con esto, lo que Pablo menciona, familia, en el libro de Romanos capítulo 7, cuando él da una cátedra de cómo es la condición del hombre que no tiene a Cristo. Pablo dice, hay una ley en mí. Lo que quiero hacer es lo que no hago.
y lo que no quiero hacer es lo que termino haciendo. El hombre que no es gobernado por Cristo termina haciendo lo que dijo que nunca iba a hacer. Entonces, nosotros como hijos de Dios, entendiendo su resurrección, no como un evento, un acontecimiento, sino como el nuevo inicio de una vida impartida al ser humano, olvídese, empezaremos a disfrutar lo que dice la Biblia que somos. Libres del pecado, libres de la ansiedad, libres de la amargura, libres del rencor, libres del resentimiento, libres de la pobreza, de la mentalidad de pobreza, libres de las cadenas de la esclavitud. Somos libres. No es una palabra cliché, es una realidad. Somos libres, pero nos hace falta creer lo que Él dice que somos. Nos hace falta cambiar nuestra óptica, porque todavía hasta el día de hoy en muchos de nosotros pensamos que vamos a ser libres si nos portamos bien. Pensamos que vamos a ser libres si dejamos de pecar. Pensamos que vamos a ser libres si hacemos ciertas cosas y otras cosas no. Y ojo, eso es producto de entender lo que somos. Esta frase se ha dicho mucho, pero a veces no se ha entendido. Lo que yo hago no determina quién soy. Ojo, lo que yo hago no determina quién soy, pero sí quién soy determina qué es lo que hago. Entonces la religión nos ha enseñado que dependiendo lo que tú haces es quién eres. Y es por eso, con respeto lo digo, que hay mucho malentendido entre la iglesia evangélica, que nos ponen a hacer infinidad de cosas, pensando que haciendo eso estamos ya bien delante de Dios, o somos más espirituales, o somos más aceptados por Dios. Y sabes, el orar es buenísimo, el reunirte no se diga, el ayunar va, no pasa nada. El hacer aquellas cosas que la religión promueve está bien, pero crea un caos mental en la gente cuando se esfuerza por ayunar, se esfuerza por orar, se esfuerza por leer la palabra y sigue cometiendo los mismos errores. Y entra el hombre en una frustración diciendo, ¿qué pasa? Oro, ayuno, me uno con mi hermano para que ore por mí, para que ayune conmigo, para declarar que soy libre, para que oren, me echen 1 kilo de aceite y me declaren libre, pero aunque hacemos todo eso, sigo cometiendo los errores. Ahora tenemos muchos a los gringos, ¿verdad? Y el gringo dice, why, ¿por qué? Porque no se trata de lo que haces, se trata de entender quién eres. Una mariposa transformada a través del proceso de la metamorfosis, una mariposa con sus alas jamás se vuelve a arrastrar. Mientras la mariposa no entra en la metamorfosis y sigue siendo una larva o un gusano, por más que el gusano quiera volar, no puede, porque es un gusano. ¿Me explico? El pecador, por más que quiera dejar de pecar, no va a poder. ¿Por qué? Porque es un pecador. Pero cuando el pecador, diga conmigo el pecador, entiende su identidad en Cristo, cuando el pecador entiende que ha sido engendrado por Dios, cuando el pecador entiende que ha sido engendrado por el Espíritu de Dios y que eso lo pone en la posición de ser un ser espiritual, el nuevo creyente entiende y dice, ya no soy gusano, ya no soy pecador, ahora soy una nueva criatura.
ahora soy diferente, ahora soy libre, ahora se me volvió la libertad de pensar, de no dejarme gobernar por alguien, sino que ahora tengo la habilidad de pensar. En Cristo se me devolvió la facultad de pensar. Ya no soy esclavo del que me dominaba. Ahora yo pienso y digo, ¿me conviene hacer esto o no me conviene? ¿Puedo hacerlo? Sí, pero ¿qué beneficio va a traer o qué consecuencia va a traer a mi vida? Lo que Pablo espiritualmente menciona, donde dice, todo me es lícito. ¿Qué es lícito? Todo lo puedo hacer. Todo me es lícito, pero, diga conmigo, pero no todo me conviene. Madurez, entendimiento. Si Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene, ahí entra un nivel de madurez, de decir, aunque yo lo puedo hacer, sé que no me conviene. Porque Dios no quita las consecuencias. Porque las consecuencias son el resultado de la siembra que uno hace. Pablo lo menciona, 2 Corintios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, ¿qué dice? Eso cosecha. Entonces, segundo beneficio, por el tiempo. Recuerde, primer beneficio, hay muchos más, pero los que yo lo enumeré así. Primer beneficio es entender que no es un acontecimiento o un evento histórico, sino es una victoria espiritual que nos ha hecho libre. Segundo beneficio, la resurrección es la base, el fundamento de nuestra fe. 1 Corintios, Nicole, por favor, 1 Corintios 15, 14, mire lo que Pablo dice. Segundo beneficio, la resurrección es la base, el fundamento de nuestra fe. Dice, y si Cristo, ¿qué dice? No resucitó, vana es entonces vuestra predicación y vana es también vuestra fe. Pero sabemos que no solamente la Biblia da testimonio que Él resucitó. Nuestro propio espíritu percibe, cree que Él ha resucitado. Porque hemos sido transformados. Somos testigos de que somos nuevas criaturas, personas restauradas, personas que vamos caminando hacia una perfección, personas en las cuales Cristo se va formando dentro de nosotros, personas que no celebramos un acontecimiento, sino celebramos todos los días esa vida impartida de Cristo en nosotros. Pablo dice, en vano sería nuestra predicación y nuestra fe, pero como Él resucitó, nuestra fe, ojo, nuestra fe no es una teoría, nuestra fe es una vida real. Es lo que a veces, cuando ignoramos ciertos temas e ignoramos la necesidad de profundizar, es ahí cuando hay muchos textos en la Escritura que no tienen sentido. Pero cuando empezamos a escudriñar temas que competen a la vida que tenemos, empiezan muchas escrituras a darnos luz. Es donde Santiago le dice a aquellos hombres, si tú tienes fe, muéstrame tu fe a través de tus obras. Pero como no tienes fe, no me muestras obras, pero yo te mostraré mis obras a través de mi fe. Y aquí toma sentido esto. Nuestra fe no es una teoría, nuestra fe es una vida real. ¿Y cómo damos testimonio de que no es una teoría, sino es una vida real? Porque la gente, diga conmigo, la gente debe de percibir los cambios en nuestra vida. La gente debe de ver la formación, el carácter, el temple, el fruto de la vida de Cristo a través de nosotros. Cuando la gente ve eso, no nos pregunta por qué tanta fe tenemos.
porque nuestra evidencia da testimonio de la fe que tenemos en el Hijo de Dios. ¿Me explico? Mire lo que dice, bueno, ya me pusiste la escritura. Entonces, segundo beneficio es la resurrección es la base, el fundamento de nuestra fe. El tercer beneficio de entender la resurrección la resurrección define nuestra identidad. Romanos, 8, versículo 16, por favor. La resurrección entendida define nuestra identidad. Mire lo que dice Romanos 8, 16. La resurrección, importantísimo, familia, entenderlo. Dice Romanos 8, 16, el Espíritu mismo, ¿qué dice? ¿Qué entendemos por testimonio? Lo voy a parafrasear así en el lenguaje actual 2026. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Todos los días el Espíritu dice, hey, no se te olvide quién eres. Hey, no se te olvide, eres un hijo de Dios. Hey, no se te olvide, eres amado. Hey, no se te olvide, todos los días nos está recordando lo que la Biblia dice que el Padre ha declarado que somos, hijos herederos juntamente con Él. El Espíritu nos da testimonio, testifica, habla, ratifica, convence, construye, recuerda que somos hijos de Dios. Entonces, familia, la resurrección no es un evento. La resurrección no es el final de la obra completa de la resurrección, del sacrificio salvífico que Cristo llevó a cabo. La resurrección es el inicio de la nueva vida otorgada a cada creyente. Nosotros no celebramos que Él vive, sino que vivimos porque Él vive en nosotros. Tú puedes ver hoy desde las 5, algunos dependiendo el país, desde las 12, 1 de la mañana poniendo, Él vive, Él ha resucitado, la tumba está vacía. Y sabes, uno lee, o al menos su servidor lee y digo, wow, qué suave. Pero ese que pregonamos, que resucitó al tercer día, que vació la tumba y que es una realidad que vive, ojo, está gobernando en nosotros. En otras palabras, está viviendo su vida a través de nosotros. O es una frase eslogan, Él vive, Él resucitó, panderos y Él resucitó. Sí, la historia, la Biblia, el Espíritu da testimonio que Él resucitó, que Él vive, que venció la muerte, que la tumba no lo pudo detener. Sí, amén, gloria a Dios. Pero la finalidad no era que Él resucitara. La finalidad del propósito eterno de Dios es que al resucitar Él y al darnos una nueva vida, fuera su vida la que se expresara a través de nosotros. Este es lo glorioso de la resurrección. Él no ocupaba vida. Él es la vida. Quien ocupaba la vida era yo. Quien ocupaba la vida eras tú. Eso es lo glorioso de esto. Él dijo, nadie me quita la vida. Yo mismo la pongo y así como la pongo, la vuelvo a tomar. Él no ocupaba vida. Quien estábamos muertos y ocupábamos vida éramos nosotros. ¿Me explico? Es ahí donde toma relevancia la resurrección. Es ahí donde podemos quebrantarnos, donde podemos llorar de agradecimiento, gritar, brincar, saltar, danzar, con entendimiento, sabiendo que no soy guiado por emociones, sino que soy removido por convicciones. Yo estaba muerto,
Y gracias a que Él cumplió su palabra al levantarse al tercer día, ahora yo gozo, disfruto, tengo esa vida que Él me dio. Esto significa la resurrección. No es un evento, es una vida real. Es una vida real. ¿Cuántas veces hemos leído esas hermosas palabras que Cristo dijo? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pregunta, familia, ¿dónde está? Si Él dijo que Él estaría con vosotros, en vosotros, todos los días hasta el fin del mundo, ¿dónde está? Aquí. Es su vida interna en mí. No está en una cruz. No me da la mano para caminar con Él. No se me adelanta y me dice, apúrate porque te voy dejando atrás. No, Él vive en mí. Por eso aquí tumbamos una verdad que, ¿cómo se dice? Una verdad que no es verdad. Yo no sigo a Jesús. Yo no voy de la mano con Jesús. No me sueltes de tu mano, Cristo. No. Ni sigo a Jesús, ni me lleva de la mano. ¿Sabe qué me dice la Biblia que soy, hermano Lucas? La Biblia dice que todo aquel que se une a Cristo, un espíritu, es con Él. No es Él y yo, somos uno. No es Cristina y César, somos uno en Cristo. Así como el matrimonio dice que dos son una sola carne, todo aquel que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Ya no es café y leche, ahora es café con leche. Ya no es Cristo y yo, ahora es uno en Cristo. Entonces, leo estas palabras y termino. Ya me están tocando las golondrinas y debo de entender. No celebramos que Él vive solamente, sino que celebramos que Él vive en nosotros. No se trata de mejorar al yo. Pastor, ¿qué tengo que hacer para dejar de pecar? No. Lo único que tenemos que hacer es comprender quiénes somos. Y cuando entendemos quiénes somos, vas a decir, yo no tengo por qué estar haciendo esto. Es como aquella persona que se da cuenta que tiene dinero en su cartera, o que tiene una cuenta en el banco y anda batallando para pagar la renta, para echar gasolina, para tener despensa, para comprarle lo necesario a sus hijos, y dice, ¿y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? Cuando vuelve en sí se da cuenta, ¿qué estoy batallando si yo tengo dinero? Cuando la persona entiende, vive la realidad y se da cuenta que tiene dinero, deja de batallar y utiliza lo que tiene para suplir las necesidades, ¿cierto? Cuando nos damos cuenta quiénes somos en Cristo, dejamos de pecar. Gálatas 4:1, Pablo dice, entre tanto que el heredero es niño, entre tanto que el heredero es niño, en nada lo difiere al esclavo, aunque ese niño sea señor de todo. Vive como esclavo porque es niño. Y características de un niño: piensa sin madurez, o más bien es inmaduro, no utiliza bien la herencia, es berrinchudo, ignora muchas cosas, no tiene sus sentidos ejercitados, es fácil de ser movido para aquí y para allá, no tiene convicciones. De nada le sirve que sea heredero. Si es niño, está en la misma condición que un esclavo. Por eso, no estamos interesados en llenarnos de conocimiento. Queremos llegar a entender la palabra para vivir a través de la palabra.